Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y recuerda algo que es importante y es que si tú y yo nos estamos viendo en estos días a esta hora, es justamente porque tú ya tienes claro y absoluta conciencia acerca del propósito principal por el que elegí abrir este espacio. Y el propósito principal está relacionado justamente con recordarte a través de diferente información, de diferentes herramientas, lo poderoso que eres y la capacidad que tú y yo tenemos de girar completamente el observador de esta experiencia más la experiencia en sí misma. Y hoy te voy a volver a hablar acerca de nuestro mundo interior y lo que pretendo que pase, y gracias por conectarte y por estar presente, ya todos iniciando en punto porque saben que estamos siendo súper puntuales para aprovechar al máximo estos 30 minutos. Y es que lo primero que quiero que puedas reconocer es que toda esta nueva comprensión está generando en ti y en mí nuevas conexiones neuronales. Cada vez que tú aprendes algo que es nuevo para ti, algo que no conocías, algo que no sabías, dentro de tu cerebro, dentro del mío, aparecen unas nuevas conexiones neuronales. Y lo que es necesario para que esta nueva información se quede contigo es que tú puedas afianzar esas conexiones neuronales repitiendo la información, repitiendo la nueva información. Es decir, si yo aprendo algo nuevo que hace mucho sentido para mí, que resuena conmigo y digo, sí, tiene sentido, lo quiero aprender, y lo veo una vez y luego lo suelto, la conexión neuronal que se generó ahí, luego se separa y luego se me olvida ese aprendizaje. Y quiero que hoy puedas reconocer que solamente toda esta nueva información de conciencia que nos está llegando se va a afianzar en nosotros, en nuestro cerebro, en la medida en la que afiancemos las conexiones neuronales que están adentro. Y por eso, por ejemplo, a mí me funciona mucho tener un cuaderno, que es mi cuaderno donde pongo todas mis tomas de conciencia, todos los mensajes que me llegan, y entonces yo anoto en mi cuaderno y anoto en mi cuaderno, y cuando estoy haciendo eso después puedo volver ahí y volver a revisar algo que de pronto en ese momento me hizo mucho sentido, pero que después se me pasó, porque al revisarlo y al reforzarlo, mi conexión neuronal se está afianzando. Entonces quiero que puedas tomar todo este proceso como un proceso formal de entrenamiento que permita que tú puedas afianzar tus conexiones neuronales todos los días estudiando, repasando, para que toda esta información quede incorporada en ti. De esa manera, entonces, hay algo que es importante que puedas saber y es que el conocimiento es para la mente y las experiencias son para el cuerpo. Y entonces, en la medida en la que yo tengo una combinación entre lo que estoy aprendiendo, que es nuevo para mí, y las cosas que estoy haciendo y las experiencias de las que estoy siendo parte, estoy pasando ese aprendizaje por el cuerpo. Entonces, quiero que puedas ver que esto no se trata solamente de que yo ya sepa algo desde acá, porque a veces tengo mucho conocimiento, pero mi experiencia en el cuerpo no está siendo la correcta. Y recuerda algo importante y es que es hora de elegir hacer cosas diferentes. Es hora de elegir hacer lo que tiene sentido con esta nueva conciencia que estamos juntos adquiriendo, y hacer cosas diferentes, ojo, requiere absoluta autoobservación permanente. Y entonces te voy a explicar por qué. Imagínate que diariamente tú y yo procesamos, es decir, en nuestra mente ocurren entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Quiero que puedas ver eso, porque imagínate entre 60 y 70 mil pensamientos diarios, de los cuales el 85% son los mismos de ayer. Y entonces, si yo no estoy en absoluta conciencia de mí y de autoobservarme todo el tiempo, lo que empieza a pasar es que estoy repitiendo lo mismo todos los días. Y al repetir lo mismo de ayer, estoy creando lo mismo para mañana. Por eso es que este ejercicio es un ejercicio en el que tú te vas a terminar convirtiendo en el observador de tus pensamientos, en el observador de tus emociones, y es un ejercicio de conciencia de mí. Quiero que lo vuelvas a traer a ti, quiero que dejes de mirar afuera y esperar que afuera alguien se haga cargo y tú te hagas cargo reconociendo tu aprendizaje personal. Entonces, al reconocer eso, es importante que puedas aprender hoy algo que no sé si lo sabías o no. De hecho, en el último entrenamiento que tomé con Yo de Dispensa lo aprendí y me encantó tenerlo absolutamente consciente, y es que nuestros pensamientos son una carga eléctrica, las ondas que produce nuestro cerebro a través de los pensamientos, y nuestras emociones son una carga magnética. Al reconocer que los pensamientos están todo el tiempo generando unas emociones y que los dos tienen una carga de atracción, es importante que tú puedas reconocerlo para poder ser consciente de cómo estás usando esta capacidad de atracción. Entonces quiero que puedas reconocer algo, y es que para lograr el resultado que yo quiero, lo primero que debe pasar es que haya una alineación. Y esa alineación entre lo que está pasando acá y lo que está pasando acá, esa alineación es lo que en el proceso de creación de resultados del que te prometí que te iba a hablar hoy, se llama crear una coherencia. Cuando yo creo una coherencia es cuando hay una alineación entre lo que está pasando acá y lo que está pasando acá, es decir, una alineación entre esa carga eléctrica y esa carga magnética
que necesariamente se da como consecuencia de que yo esté consciente de mí. Y entonces por eso quiero devolver a ti la responsabilidad de entrar en esta coherencia. Y esta coherencia está relacionada con entender que solo desde la conciencia de lo que está pasando en mi mente, de cómo me estoy sintiendo, estoy llevando, después de cómo me estoy sintiendo, vienen unas acciones que estoy tomando. Y cuando tú tomas esas acciones generan unos hábitos, unas consecuencias que terminan volviéndose unos resultados. Y entonces cuando tú puedes entender que así es el proceso de manifestación de resultados, tiene tanto sentido que yo tome para mí todas las herramientas que sea posible tomar para mí, para poder generar esta alineación y esta coherencia. Y esta no depende en absoluto, 0% de lo que está pasando afuera. Esta coherencia es una decisión consciente que yo tomo acerca de cómo reconozco mi poder personal y me alineo con él. Y entonces, al reconocer esta conciencia y esta coherencia, es importante que tú puedas empezar a elegir cosas diferentes. Y elegir cosas diferentes está relacionado, por ejemplo, con que quizá como hoy entonces no tengo que salir a trabajar a donde voy, entonces hoy me estoy levantando más tarde y estoy durmiendo más. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo podrías elegir algo diferente a lo que has venido haciendo durante todos estos 10 días o 8 días o el tiempo que lleves como en tu casa? ¿Qué sería elegir algo diferente? ¿Qué sería elegir unas nuevas maneras de estar para poder empezar con acciones coherentes, empezar a reconocer cómo es que te vas a poner en esta sintonía? Y es importante que reconozcas eso porque solamente cuando tú eres consciente y reconoces esta coherencia, empiezas a reconocer en dónde se está yendo toda tu energía. Al final de este espacio te voy a dar un par de herramientas que han sido para mí determinantes en la conciencia de la capacidad de crear toda esta nueva realidad. Y te lo digo porque llevo más o menos 1 año y medio trabajando muy profundo en el estudio y en la comprensión acerca de cómo realmente nuestra mente inconsciente puede funcionar a nuestro favor, acerca de cómo es que, listo, yo entiendo que el poder de la mente y todo, pero ¿y cómo es que uso eso a mi favor? Y es mucho de todo eso de lo que te voy a hablar a lo largo de todos estos espacios. Pero entonces lo primero que quiero reconocer es que cuando reconoces tu coherencia, lo que está pasando por tu mente y cómo te estás sintiendo, puedes reconocer en conciencia dónde está poniéndose tu energía. Y dónde está tu energía es de lo que estás creando más. Entonces quiero que puedas ver que la sincronicidad, los milagros, la magia, las cosas que tú no puedes explicar pero que pasan a favor tuyo, están directamente relacionadas con esa conciencia y esa coherencia y donde estés poniendo tu energía. Por esa razón es muy importante que entonces empieces a reconocer que en el fondo profundo de todo este proceso de crecimiento al que nos está llevando esta experiencia como más acelerado para los que no habían elegido entrar a este proceso, en el fondo está relacionado con creer en mí, creer en el poder que tengo, creer en mi conexión con Dios, con la vida, y desde ahí poder poner toda mi intención y toda esa capacidad de crear, no en sobrevivir, sino realmente en crear. Y entonces quiero que puedas ver eso porque el propósito de ayer de conectarte con tus números y mirar dónde estaban y mirar qué estaba pasando estaba relacionado con que pudieras ordenarte y saber que va a estar bien ahí, es decir, que ya supiste qué gastos sí, para no poner más energía en esa supervivencia, sino que ahora quiero que empecemos a girar toda nuestra energía en las oportunidades y eso tiene que ver primero con reconocer que yo tengo esta capacidad de crear. Y te lo quiero decir es porque hoy tú y yo vamos a comenzar a elegir. Y comenzar a elegir está relacionado con elegir dónde va a estar puesta nuestra energía, si va a estar puesta en sobrevivir o va a estar puesta en crear. Y esa es una decisión tuya, personal, una decisión que tomas consciente, una decisión que tomas en absoluta libertad de tu capacidad de elegir. Entonces quiero que hoy me digas dónde va a estar puesta tu energía, porque entonces lo que va a pasar a partir de ahora es que te voy a empezar a decir cómo hacerlo. Hoy no es suficiente con que yo sepa qué, hoy es necesario que yo sepa cómo. Y ese cómo está relacionado con que, ok, yo ya entiendo que esto es así, ya entiendo cómo funciona, pero ¿cómo es que voy a hacer que eso funcione para mí? Y entonces ahí es donde quiero que lo primero que sea consciente para ti tiene que ver con el observador que vas a ser de ti. El observador de tus pensamientos, el observador de tus emociones, el observador de en qué estás haciendo, en qué estás usando el tiempo que tienes, el observador de dónde está poniéndose hoy tu energía, si en el miedo o en la creación de la magia y la confianza, el observador de ti. Cuando yo estoy observando, me estoy pudiendo ver y reconocer dónde se está poniendo mi energía. Y con eso entonces voy a pedirte que empieces a poner tu energía en la creación consciente de lo que sí quieres para ti. Y no sé si lo recuerdas, pero hace 2 días que yo te hablaba de la ley del bienestar,
Te decía, empieza a pensar en cómo quieres sentirte, empieza a pensar en cómo quieres estar, empieza a pensar en qué experiencias quieres poder vivir. Empieza a pensar no tanto en el resultado físico de cuánta plata quiero tener y cuánto. Quiero que empieces a pensar en algo todavía antes del resultado físico, que es justamente dónde quieres poner tu intención y tu energía a la hora de crear. Y entonces yo hoy te quiero hablar de esto, y es porque a partir de este momento, lo que debe pasar si es que esta información de conciencia te está llegando, es que empieces a poner tu día, tu agenda, tu tiempo, tu intención, tu energía, tu pensamiento, tu emoción, todo lo que hay en ti, al servicio de todo lo que sí quieres. Quiero que dejes de conectarte con todo lo que no está pasando, con todo lo que no está saliendo, y que empieces a crear desde adentro todo lo que sí quieres que pase, poner mi energía en mi capacidad de crear. Y entonces yo aquí te voy a hablar de que no puede pasar, y escúchame esto que te voy a decir, no puede pasar un día más en el que estás recibiendo esta información de conciencia y sigues actuando como si no la tuvieras. Y yo quiero que tú puedas hoy elegir hacerte responsable y actuar en consecuencia con esto que hoy ya te está llegando, para poder elegir ser parte de la solución. Y ser parte de la solución está relacionado con empezar a equilibrar justamente la energía, con empezar a hacer que pase diferente para ti, y al pasar diferente para ti empieces tú a ser quien crea una nueva realidad. Y entonces quiero que pienses en algo, y este es el momento de empezar a poner toda mi energía y toda mi intención en lo que sí quiero, en lo que sí puedo, en lo que puedo servir, en el valor que puedo agregar, en todo lo que sí puedo lograr, en todo lo que sí elijo para mí, dejando de conectar tu energía con el otro lado. Y entonces reconocer esto, esto es más fácil cuando tú tienes información de conciencia, que es la que ya te está llegando. Y entonces aquí te quiero hablar de 2 herramientas que han sido claves para mí en este proceso, y quiero que no van a ser nuevas para ti, estoy 100% segura que las has escuchado, estoy además segura que es posible que las hayas escuchado miles de veces, pero mi pregunta para ti es si las estás usando, es decir, si estás siendo coherente entre ya me llegó esta información y la estoy poniendo en práctica. La primera de esas está relacionada con iniciar tu día en conexión. Y aquí voy a hablarte específicamente de la meditación. Y te voy a contar por qué es importante hacerlo. Y es importante hacerlo porque hay miles de estudios científicos que han demostrado lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, lo que ocurre en nuestra fisiología, lo que ocurre en nuestro nivel de energía cuando entramos en un estado de conexión con nosotros y de bienestar en ese estado de conexión. Y entonces yo quiero que tú puedas pensar en eso para poder aceptar si tú estás arrancando tu día en conexión o tú estás arrancando tu día al revés, es decir, en absoluta desconexión. Porque entonces te voy a decir qué significa esto. Cuando yo entro en conexión mi día, estoy reconociendo que soy parte de algo más grande, estoy reconociendo un nivel de conciencia superior, estoy reconociendo mi mundo interior como mi mundo capaz de crear el resultado. Y acá te voy a decir a qué me ha llevado esta conciencia relacionada con todo este mundo interior. Y es, escúchame esta herramienta, a la capacidad de crear vínculos con todo. Desde la física cuántica, todo lo que hay alrededor de nosotros tiene energía en sí mismo, tiene conciencia, está compuesto justamente de una energía que hace que sea lo que es. Y desde ahí, tú y yo y cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en todo lo que está alrededor de nosotros desde el ejercicio de crear vínculos. Entonces yo quiero que tú puedas reconocer que si entras tu día en conexión contigo, y además en todo lo que empiezas a hacer afuera de ti, empiezas a crear vínculos, tú empiezas a influir en la energía que hay alrededor de todas las cosas que operan para ti. Y te voy a explicar qué significa eso haciéndote, por ejemplo, un ejemplo súper sencillo con relación al dinero. Quiero que puedas pensar en el dinero, quiero que tomes un billete que tengas en tus manos, en tu billetera, dinero en efectivo que tengas en tu casa, y quiero que le hables al dinero. Y eso suena un poco extraño y tú me dirás, pero hablarle al dinero, pero si es que es un objeto, no, entre tú y él hay una relación en energía. El dinero es una energía de intercambio. Háblale al dinero y dile lo que tú quieres que él entienda ahora, que tú sabes acerca de él. Dile acerca de lo que tú quieres que él represente y signifique. Dile acerca de lo que tú eliges, que sea como la relación que vas a crear con esta herramienta que tiene un impacto en el mundo físico, pero que está directamente relacionada con todo lo que pasa dentro de nosotros. Aprende a crear vínculos con todo. Aprende a crear vínculos con el computador que está sirviéndote para que hagas el trabajo que haces hoy, con los equipos con los que haces una transmisión en vivo, con las cosas que te sirven alrededor de ti para generar una conciencia de influir en las cosas que están pasando alrededor de ti. Entonces quiero que puedas pensar que al final, si tú estás ya en este nivel de conciencia, es justamente porque estás reconociendo
cómo hay una interconexión, una interrelación entre todos nosotros, es decir, hay una alineación entre todos nosotros en términos de una asociación por energía. Y en ese sentido, entonces, influir sobre todo lo que está fuera de mí está relacionado con aprender a crear vínculos con eso. Hoy quiero que, reconociendo que vas a empezar a crear una realidad diferente, empieces a utilizar esta herramienta y tú mismo verifiques por ti qué significa y cómo es crear vínculos con lo que tienes cerca de ti. Y eso está relacionado con elevar la conciencia y poder pensar que es mucho, o sea, que no vivimos en medio de cosas muertas y cosas inertes todo el tiempo, sino que vivimos todos inmersos en una conexión con energía de todo lo que está alrededor de nosotros y tenemos la capacidad de influir sobre los resultados que esas cosas generan para nosotros. Es momento de crear, es momento de crear una nueva realidad, es momento de crear unas nuevas oportunidades, es momento de crear y poner ideas que yo tenía, que cosas que siempre había pensado que podían ayudarle a la gente y que antes no había puesto al servicio de la gente. Es momento de entregarlas, es momento de hacer que de mí salgan las oportunidades y eso solamente va a pasar en función de la capacidad que tú desarrolles de crear vínculos alrededor de ti. Y entonces quiero que hoy te vayas consciente de esta decisión. Entonces voy a hacer un resumen de esta decisión para las personas que están entrando en este momento y es que primero, vamos a reforzar nuestros circuitos neuronales, vamos a repasar esta información de conciencia, vamos a consignarla en un lugar donde nos quede para que podamos afianzar esta nueva comprensión acerca de cómo realmente funcionamos nosotros y funciona la vida alrededor de nosotros. Vamos reconociendo que los pensamientos son una carga eléctrica y nuestras emociones una carga magnética y que a través de ellas dos atraemos todo a nosotros. Vamos a buscar observarnos todo el tiempo. Observar dónde está mi mente, observar dónde están mis emociones, porque de ahí se van a derivar todo el proceso de manifestación de mis resultados. Y al observarme, voy a elegir justamente entrar en coherencia, cuidar lo que es posible desde lo que yo estoy creando dentro de mí para el resultado que quiero afuera, para salir de sobrevivir y empezar a entrar en la fluidez, en la magia y en todo lo que realmente es posible para nosotros, aún en medio de esta experiencia. Por eso te decía que ha sido más fácil vivir este momento para las personas que tenemos información de conciencia y ha sido mucho menos agradable para las personas que no lo tienen. La pregunta para ti es si esta información ya llegó a ti, ¿cómo la estás usando? ¿Cómo te estás haciendo cargo? Y en ese sentido, entonces, cuando tú ya reconoces el observador que eres de ti, viene entonces empezar a poner toda tu intención en todo lo que sí eliges, en todo lo que sí quieres, en todo lo que sí puedes, porque al final este es un proceso de puro crecimiento personal. Y cuando eso empieza a pasar, entonces, yo te voy a hablar de dos herramientas. La primera es arrancar tu día en absoluta conexión. Arranca tu día por fuera del mundo físico, haciendo una conexión contigo, en silencio, en conexión contigo, en meditación. Y además, aprende a crear vínculos con todo lo que hay alrededor de ti. Y ese tema de crear vínculos con todo lo que hay alrededor de ti, con un propósito principal que es influir en la energía que está presente en todo lo que hay alrededor de ti para poder hacer que eso funcione y trabaje para ti. Y te voy a explicar a dónde nos lleva estas dos herramientas en términos de, ¿y eso cómo voy a verlo en lo físico? Quiero resultados ya, quiero verlo. Empieza a ser consciente de las señales que empiezan a aparecer para ti. La persona que conoces, la persona que te llama, la información que te llega, las señales que empiezan a aparecer para ti, verlas. Porque siempre, el mundo interior se comunica conmigo a través de las señales, pero es que yo estoy distraído y no las veo. Ver las señales que la vida me pone todo el tiempo requiere mi conciencia, mi estar 100% presente en este momento. Ver las señales y empezar a reconocer o a crear con toda esta conciencia justamente las sincronicidades. Empezar a hacer que las cosas se empiecen a alinear para ti. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una amiga que es entrenadora y entonces hace un par de semanas habíamos tenido una conversación de no, me cancelaron todos los eventos, entonces ella me decía, ya tengo mi agenda libre. Y yo le decía, claro, nosotros también nos cancelaron todos los eventos presenciales. Y ayer hablábamos y ella me decía, y yo pensé en cómo lo iba a hacer diferente y lancé algo virtual y ayer me decía, me salió un contrato súper grande y voy a hacer un entrenamiento virtual. Y hablábamos de eso y yo entendía que toda esa realidad que había pasado para ella, que había cambiado en una semana y media, estaba relacionada con dónde había estado puesta su energía en esta semana y media. Alguien que está conmigo ahorita en un proceso de acompañamiento me dijo como, Nata, todo lo que había pensado que iba a pasar ya no va a pasar, los negocios, los clientes. Entonces la pregunta era, con los recursos que tienes, con la gente a la que conoces, con lo que sabes hacer, ¿cómo puedes entregarle algo al mundo que hoy el mundo necesite? Ya, que sea real, que le sirva a mucha gente. Y me dijo, voy a inventarme una manera de hacer unos tapabocas especiales, no sé qué.
Y ayer, antes de ayer, nos cruzamos unos mensajes, ¿cómo vas? Me dijo, aquí empacando tapabocas, me han pedido un montón, me ha ido súper bien. Tiene que ver con cambiar el observador que soy. Y entonces yo quiero que tú puedas verlo porque ese poder es el poder que tú y yo tenemos. Y entonces está relacionado con que tú puedas tomar una decisión. Y esa decisión es una decisión 100% personal. Entonces quiero que hoy podamos empezar a entrar en el cierre de este espacio reconociendo cómo me voy a hacer cargo yo, cómo yo voy a hacer que esto sea diferente para mí y al ser diferente para mí empieza a ser diferente para otras personas cerca de mí. Hablando de estas dos herramientas, cómo vas a arrancar tu día en conexión contigo, en conexión con Dios, en conexión con la vida, con el universo, en conexión con los ángeles, en conexión con una energía que es más grande que nosotros, que tú y yo podemos reconocer. Cómo vas a arrancar tu día en esa conexión. Y además, cómo a lo largo del día vas a empezar a crear vínculos con todo. Y si esas dos cosas empiezan a pasar, tu acción, tu intención debe estar alrededor de poder reconocer las señales, las coincidencias, las casualidades, esos mensajes que la vida te va a empezar a poner en alineación con esa nueva coherencia que tú estás empezando a crear. Lo que te quiero decir es, de una manera consciente o no, tú y yo estamos acá viviendo esta experiencia porque nos correspondía y hemos creado, hemos sido contribución para toda esta realidad y ahora es momento de ser contribución para la solución. Y entonces ser contribución para la solución empieza por ponerme en mi centro y por hacerme cargo de mí. Y entonces quiero que por ahora, si todavía no sabes cómo, no sabes de qué manera, todavía no sabes cómo lo vas a hacer, por ahora te voy a decir ya cómo empezarlo a llevar a la práctica. Primero, empieza a crear vínculos con todo lo que tienes cerca. Hoy cuando te sientes en tu computador quizá a trabajar, dale las gracias a ese computador con esa conexión a internet que está ahí para servirte, que está ahí para ayudarte a llevar un mensaje a otras personas que no están cerca de ti hoy, pero a las que puedes llegar a través de esta herramienta. Empieza a crear vínculos con todo y te vas a dar cuenta cómo empiezas a sentir una fluidez donde todo te ayuda, todo alrededor de ti te sirve para tu propósito. 2, pon tu alarma 20 minutos antes de la hora a la que siempre la pones, 20 minutos, solo 20 minutos, antes a la hora a la que siempre la pones y elige una meditación que permita que en esos 20 minutos tú entres en un espacio de silencio, en un espacio de respiración consciente, en un espacio de conexión, en un espacio de quietud, de bienestar, en un espacio de conciencia de ti, en conciencia con la energía en la que tú crees, con Dios, con los ángeles, con tu creencia espiritual. Un momento solo para estar en esa conexión, un momento solamente para eso, solamente para estar en silencio y poder recibir esta nueva conciencia. Solamente empieza por eso que es realmente fácil. No te estoy hablando de levantarte a las 4 de la mañana y tener que ir a una montaña. No te estoy hablando de algo simple, 20 minutos antes de la hora a la que siempre te levantas. Pero quiero que empieces a verificar por ti mismo qué significa entrar en una nueva conciencia. Entonces quiero que hoy asumas esta decisión de empezar a ponerte en modo crear. Y ahora es momento de entrar en modo creación. Y lo que va a empezar a pasar es que hoy te estoy hablando entonces de este poder, te estoy hablando entonces de esta coherencia que requiere que te auto-observes todos los días y elijas nuevamente todos los días cómo quieres estar. Porque cuando mi mente se devuelva o mi energía se devuelva a la anterior, yo elijo nuevamente ponerme en este modo, entrar todos los días en un espacio de conexión al inicio del día contigo y con esta energía y empezar a crear vínculos con todo. Hasta ahora hemos hablado de esto. Recuerda que al final el propósito de todos estos espacios está relacionado con lo poderoso que eres y con la capacidad que tienes de influir sobre esta realidad, porque al final tú y yo creamos lo que está pasando en este momento. Gracias a todos por estar en este espacio, gracias por haber compartido este momento conmigo. Entonces, sé consciente del manejo de tu tiempo porque ahí también va a estar gran parte de la clave de todo esto que vamos a crear juntos. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo. Chao a todos.